especializado en este panel, pero bueno, hay todos problemas que recuperados. son irrecuperables, o sea, se estabilizan. Como a la edad nuestra las cosas se estabilizan. A la edad de la A la edad Javiera mía se no. mejora. Hay un cambio, ese tú. La edad nuestra Hay que somos hacer esa. muchos, dirían algunos. Sí, bueno, yo sé que Pancho Bartolén también pertenece a las jóvenes generaciones. Sí, aquí cada uno se tira, da el saltito para el lado. Chiquillos, yo no sé si alcanzaron a escuchar la conversación con la alcaldesa de Santiago, con Sí. Carolina Toá, y me gustaría partir, aprovechando que recién terminamos esta conversación con ella, para la mirada que tienen, de lo que pasa en específico con esos temas de plata, el PPD, la investigación, el momento en que llegan, pero también el momento que está viviendo el PPD con las acusaciones cruzadas entre Pepe Out, Guido Girardi, Cristina Girardi, en fin, que tienen al PPD ocupando las portadas y las páginas principales de los medios de comunicación hoy día. Poquito, yo no escuché los descargos de Carolina, Thiago Escobar. pero tengo la siguiente impresión de que lo que ocurre en el PPD todavía no tiene, tiene la connotación de ser siempre dineros contaminados. O sea, lo que entrega Sokimich, el financiamiento que entregue Sokimich es dinero contaminado. Yo miraba con mucha atención y analizaba lo más objetivamente posible lo que decía ayer el ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, a propósito de condenar a Sokimich. Su padrino político es Enrique Correa y es el gran gurú de Sokimich. Y entonces, que no se apure tanto, dices tú. Claro, o sea, que no se apure tanto en hacer una condena así al bulto y en general. Nosotros sabemos que los dineros de Sokimich son dineros contaminados, básicamente porque lo dijeron los fundadores de esta transición, está escrito en el libro de Edgardo Beniker, etcétera. De tal manera que yo diría que la falta de acuciosidad o la falta de cuidado que han tenido los partidos políticos para recibir todo tipo de dinero, contaminados y no contaminados, comprometidos y no comprometidos, ha sido muy grande. Yo escribí una columna, discúlpenme que hable de yo, pero escribí una columna en La Nación en el año 92, 93, de haber sido cuando el señor Sergio Muñoz Rivero era el editor en la Nación, ahora está en el Mercurio, ascendió este muchacho a pesar de que viene del PC, que se me criticó mucho porque pedía superintendencia de partidos, pedía control de las finanzas, entonces me dijeron, oye, ¿no se te pasó un poquito la mano? Y el problema es que efectivamente los partidos empezaron recibiendo lo que podían y terminaron recibiendo y acumulando de todas partes. Y como el desarrollo de la democracia, el desarrollo de la actividad parlamentaria además creó un entramado de intereses y no hubo control de las finanzas de los partidos, ni de su actividad política, ni etcétera, estos se acostumbraron a recibir plata de diferentes partes. Y yo muchas veces lo dije y lo sigo sosteniendo ahora, si llega un cartel mexicano a ponerle plata a alguno de los partidos políticos no se van a dar cuenta. Estos contratan agentes de inteligencia israelíes, de la ex RDA, etcétera, de diferentes partes, y son expertos en infiltrar organizaciones y contaminarlas con dinero. Bueno, lo que hizo Contese es un hombre extraordinario desde el punto de vista de la habilidad que tenía para colocar huevitos en diferentes partes. Y lo que hizo Sokimich fue contaminar absolutamente toda la política. Contaminó toda la política. No hay ninguno hoy día que pueda decir, yo lo he dicho aquí en este programa y lo voy a volver a sostener ahora responsablemente, a mí me gustaría que me mostraran las finanzas de la Fundación Salvador Allende. Porque dos de sus directores, Enrique Correa y Osvaldo Puccio, fueron también hombres, de diferente manera, de Sokimich. Y sería terrible que nos encontráramos con financiamiento de Sokimich también en la Fundación Salvador Allende. Entonces, no hay que tener pruebas para acusar, no, hay que tener transparencia para garantizarle ya a estas alturas, y en eso entonces encuentro razón a las explicaciones que se han dado, porque yo de verdad, conociendo bastante la actividad política, puedo certificar que son tremendamente descuidados, pero si se hicieran las preguntas básicas, ¿hay plata? Que es lo primero, ¿no es cierto? Para cualquier actividad la pregunta es, ¿hay plata? Y la segunda, ¿y quién la puso?
Y esa pregunta no la hicieron nunca, entonces la élite política es responsable. Ahora, la salida de Pepe Out está en la cocina del PPD. Yo también fui fundador del PPD, después me quedé en el Partido Socialista hasta que el año 2010 me fui al Partido Socialista por todas estas cuestiones, porque me gusta la política transparente. Pero yo tengo la sensación hoy día que en esta contaminación general, ¿ya? No tenemos, o sea, podemos hundir mucho más todavía, no solamente la política, no solamente la confianza ciudadana, sino además poner los grandes interrogantes sobre el funcionamiento del Estado. Porque hay cargos en el Estado, había consideración la discrecionalidad que hoy día tienen para decidir sobre cosas importantes. Pienso, por ejemplo, en el jefe de grandes contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos, o pienso en el superintendente de Medio Ambiente. Todos y cada uno ha hecho una pasadita por la empresa privada. El modelo está entrelazado y entonces la garantía de que no están contaminadas las decisiones es muy baja. Es muy baja por la ausencia de control. Y la garantía que los partidos políticos no están penetrados por verdaderas mafias o asociaciones de intereses corruptos también es muy escasa. Por lo tanto, esto de la judicialización, sí, pero yo creo que aquí hay una medida radical de los partidos. Yo escuchaba a Carolina Tobar, el pedacito que le escuché decir, se necesitan cambios culturales. Le comentaba a Pancho Martorell fuera de micrófono que los cambios culturales no son de generación espontánea, obedecen a pautas de conductas que se van socializando y una de ellas es el control. Y los partidos políticos no se someten a los controles de la ciudadanía y ni a los controles de la ley. No los cumplen. Entonces, credibilidad con beneficio de inventario, yo creo que toda la élite política sabe más del financiamiento ilegal de la política, porque creían que no era ilegal o porque se confiaban, y claro, por supuesto también hay frescolines que han vivido lucrando al margen de esto, y son millonarios hoy día. Que la élite política completa haga una declaración de patrimonio, uno por uno. ¿Quién se atreve? Pero es lo único que nos devuelve la confianza. ¿Quién sigue? ¿Javiera? Javier Olivares. A ver, yo creo que esto, compartiendo varias de las cosas que dice Chago, yo creo que esta nueva información que hemos conocido los ciudadanos comunes y corrientes de a pie, los que a lo mejor pertenecemos inclusive a generaciones distintas, incluso de las propias dirigencias de los partidos concertacionistas, que obviamente pertenecen a una etapa, pertenecen a una época que es distinta del ciudadano que hoy día está votando, que está participando. O sea, esta semana hemos conocido de creaciones de nuevos partidos políticos, es decir, hay un nuevo impulso y una nueva propuesta participativa que dista de esta élite a la cual alude y que conoce o conoció muy bien Santiago, que entrega datos siempre interesantes que yo en lo personal desconocía o desconozco. Entonces, posicionándome en ese lugar, el conocer una información como la que conocimos ayer, anteayer, a propósito de la claridad del financiamiento que tuvo el PPD en determinado momento de tiempo, en el cual la alcaldesa de Santiago era presidenta, obviamente que termina de golpear un poco en el suelo la credibilidad que uno podría depositar respecto del funcionamiento del sistema político, que ya está absolutamente cuestionado. Entonces, lo planteo así porque a propósito de esto de los cambios culturales, o sea, culturalmente es fuerte conocer un caso más de una además dirigente emblemática, con una historia emblemática. Creo que no es algo sencillo de enfrentar, eso como primera sensación. Lo segundo, y que es lo que yo creo que es la discusión que hay que dar hoy, junto con hacer todo el diagnóstico previo que uno puede hacer, y que cada uno de los casos nos ha permitido hacer el diagnóstico y conocer la podredumbre y la vinculación ya absolutamente formal, porque ya es evidente y es explícita entre la política y, en este caso, SQM, Penta en su momento, etcétera. Yo creo que lo que a mí me surge hoy día como inquietud y como planteamiento, bueno, es que se hace hoy. Y un poco la discusión que yo creo que está sobre la mesa, junto con poder, evidentemente,
tener una voluntad política que genere efectivamente pautas de conducta que permitan un cambio cultural, como señalaba Santiago, yo creo que también lo que queda por preguntarse, bueno, es qué es lo que ocurre hoy día con las responsabilidades y cómo se asumen las responsabilidades de quienes estuvieron siendo parte de finalmente este tipo de modus operandi para financiar la política. Porque más allá de lo que hubiese permitido la ley o no, evidentemente aquí se presentan conflictos éticos y preguntas y cuestionamientos respecto de las concepciones del funcionamiento de la política en una democracia. Y yo creo que ahí está el mayor problema. Y lo planteo inclusive no solamente por las responsabilidades propias del partido, del PPD en este caso, ¿no? Sino también, por ejemplo, por organizaciones como Chile Ambiente, que fueron organizaciones que desde mi vereda, que desde el mundo social, me tocó muchas veces trabajar con ella, donde la apuesta y la propuesta era una propuesta por más democracia, por articulación social, donde junto a ellos se realizaron las primeras bases constituyentes en el marco de las movilizaciones del 2011, cuando se hizo un congreso social en la Universidad de Santiago de Chile, donde estuvimos mucho. Patricio Rodrigo era uno de los voceros de ese espacio. Entonces, claro, aquí hay un doble golpe. Por un lado, el ver personajes emblemáticos de la política, de la élite política, y eso yo lo comparto, de una élite concertacionista, no solamente de la derecha, también de la concertación, de lo que fueron los partidos de la concertación, involucrada en este tipo de práctica, pero también de una parte de lo que se denominaba mundo social, ONG, instituciones que buscaban estudiar determinados hechos. Recordemos que Chile Ambiente estuvo muy involucrado también en el proceso de denuncia y de movilización por Patagonia sin represas, ¿ustedes se acuerdan? Entonces, es como, a mí me parece que es fuerte, primero. Segundo, mi inquietud, insisto, queda sobre las responsabilidades políticas. Cómo los actores que se ven involucrados asumen responsablemente su participación en estos modus operandi y en qué se traduce ese asumir esa participación. ¿Qué es lo que podemos esperar hoy día, más allá de la voluntad que se ha dicho verbalmente de poder mejorar el sistema democrático para poder tener mejores condiciones del desarrollo de la política? Porque, y aquí termino, más allá de que el sistema hubiese estado de una u otra manera siendo deficitario para poder regular el cómo se autofinanciaban los partidos, igual hay partidos que no vemos que hicieron esto, que probablemente son los partidos más pequeños, menos incidentes, que a lo mejor son más desconocidos, pero hay otros partidos que no tuvieron estas actitudes. Entonces, ¿por qué finalmente los que sí estuvieron en el poder, en la élite, acudieron a este tipo de modus operandi y sin embargo otros no? Ese cuestionamiento, esa responsabilidad ética, incluso más que regulatoria, es la que a mí me interesa hoy día que se asuma, y me gustaría saber cómo. Me pregunto, ¿qué es lo que es asumir esa responsabilidad? Pancho Martorell. Difícil tema, porque ya venimos hablando de esto hace mucho y cada día surgen nuevos nombres, etcétera. En este caso, la información que hoy afecta al PPD se conocía de alguna manera, no con tanto detalle, pero existía. Yo creo que la pregunta que se hicieron todos por allá por el 90 y que siguió el 91, el 92, 93 hasta el 2010, 2011, 2015 fue cómo financiamos y competimos en igualdad de condiciones frente a las cajas de la UDI y Renovación Nacional que provienen del empresariado, que tienen mucha más plata que nosotros. Entonces se le indicó a un grupo de personas vinculadas a esos partidos que buscaran las fórmulas y encontraron que estas eran las fórmulas más normales. La ciudadanía, por su parte, no quería financiar a la política desde el Estado. La derecha se oponía a ese financiamiento y a ese cambio de reglas del juego en el Congreso, por razones obvias. Ellos eran los que más recibían plata de estas empresas. Y los partidos de la concertación dijeron, bueno, tenemos que competir en igualdad de condiciones y tenemos que buscar plata. Y que venga de donde venga. Y creo que ahí estuvo el problema. No hubo un juicio o una pregunta ética respecto al venga de donde venga, sino fue absolutamente una decisión pragmática. Y tiene que ver con la forma que han actuado los partidos políticos en Chile, en general, estos que llamamos progresistas o centro-izquierda, que viven muchas veces en el día a día, en cómo resolver el problema inmediato, en el cosismo, pero no en los principios, abandonando completamente la discusión de las bases, abandonando completamente el debate y preguntándose lo que, como dice Chago, normalmente uno hace cuando llegan las platas, ¿de dónde son? Uno podría decir, chuta, nos salvamos que la mafia rusa no se compró todos los partidos políticos chilenos, viendo el escenario que tenemos hoy. Lo peor es que no sabemos si no fue así, ¿ah? Claro. O no sabemos cuántos jerarcas popes del narco
también financiaron campañas de diputados, senadores o pagaron sedes, arriendos, luces y agua de los partidos políticos. Es decir, hoy lo que vemos, desgraciadamente, es lo más legal dentro de esta corrupción, que es la factura, la creación de un modelo para financiar esos partidos políticos. Pero ¿cuánta plata puede haber llegado por debajo de la mesa? Y hoy puede venir cualquier presidente de partido y decir, yo no tenía idea los $2,5 millones que se usaron en la campaña del senador, tanto de dónde salieron. Creo que es fundamental avanzar hoy al esclarecimiento de estos elementos, que efectivamente son complicados, pero también seguir investigando de dónde vinieron otras platas. Y aquí creo que es fundamental lo que dice Chago. Un país que no castiga el enriquecimiento ilícito es un país que está a expensas de que cualquier persona reciba lucas y se compre casas, terrenos, propiedades, empresas, autos, etcétera, y no le rinda cuenta a nadie. Y si lo llegan a pillar, lo van a condenar por evasión de impuestos, sí, como Al Capone. Claro que eso fue en el 1930 y estamos casi a 100 años de eso. Entonces, por favor, seamos capaces de generar no solo los controles, sino los castigos y las leyes que impidan este tipo de cuestiones. El cambio cultural pasa porque en Chile no vuelve a ocurrir esto, pero además descubramos todas las platas ocultas que yo creo que son más allá que las que entregó el señor Contese. Sí, pero debería existir un cambio grande, no quiero decir radical, pero grande respecto a lo que estamos viendo ahora con la legislación nueva para las elecciones y para el financiamiento de la política. Con el CERVEL que tenemos y con la forma en que están dadas las cosas, es difícil que haya cambio. Es un sistema todo cosa. esto, ¿no? Todo esto está siendo un sistema. No, pero en términos de regulación legal, o sea, igual cambia diametralmente lo que tenemos hoy. Hay que con endurecer, lo que tenemos. Pero ¿quién controla eso? Primero, ¿quién lo genera? Porque resulta que el Parlamento que tenemos, donde hay un porcentaje no poco significativo de parlamentarios que están involucrados en investigaciones de esta naturaleza, está resolviendo. Entonces, aquí está tocado de una manera sistémica todo este sistema. Mire, un ejemplo de cómo esta cosa pasa es que durante el gobierno de Eduardo Frei se indultaron casos de narcotraficantes. Y había uno que estaba vinculado a la democracia cristiana y que había sido un proveedor de infraestructura para el narcotráfico. Yo no creo que el presidente haya estado tocado por Lucas en esto. Alguien le puso la cosa sin antecedentes para que firmara el decreto de indulto. Pero la historia detrás de ese indulto era muy compleja porque era el más grande de los decomisos que se habían hecho, 500 kilogramos de cocaína en un container en el norte, que por casualidad el camión que los traía se atrasó y llegó a otro garage, digamos, donde se lo recibían. La carga del container fue manual, hecha a través de una máquina. El operador se dio cuenta que se ladeaba de una manera rara el container, dio cuenta, vinieron y se dieron cuenta que tenía un doble fondo. Por casualidad lo descubrieron. Bueno, descubrieron la cadena, etcétera, y entre ellos el funcionario vinculado al Partido Demócrata Cristiano, su padre había sido un gran dirigente demócrata cristiano, que había prestado la infraestructura para toda esta operación. Terminó indultado por el presidente, pero lo curioso es que el trabajador que se dio cuenta tenía un hijo que estaba ingresando a aduana y lo echaron. Esas son la cadena. Yo en esa época me dedicaba a investigar los temas de narcotráfico. Entonces digo, esto entra por diferentes partes, por ministerios, por las platas, y la contaminación entra cuando el sistema es poroso. Y el sistema de partidos políticos que tenemos aquí es poroso absolutamente, como dice Pancho. Es muy poroso. Cualquiera le mete plata al partido y nadie va a preguntar en una elección si está bien o está mal. ¿Pero no les parece que con toda esta situación que se ha producido y lo que hemos conocido los ciudadanos, esto debiera generar un hito, un cambio? O sea, porque si... A ver, tenemos un sistema de partidos políticos poroso, pero tenemos un sistema también de partidos políticos hoy día cada vez menos creíble, a través del cual, o a través de los medios de comunicación, hemos conocido cómo este sistema está viciado. Hemos conocido cada uno de estos detalles, cuestión que hace 5 o 10 años no conocíamos.
Y además ha existido una promulgación de una ley que cambia las condiciones de financiamiento, que cambia las condiciones de hacer campaña, etcétera. Entonces, yo no quiero pecar de extremadamente optimista, pero a mí sí me parece que aquí hoy día se tiene que producir un cambio y se va a producir un cambio. Porque de lo contrario, y si suponiendo que no se produjera, lo que va a ocurrir es que aquí el sistema político no va a tener capacidad de validación, no va a tener credibilidad, no va a tener gente que vaya a votar, etcétera. Se va a terminar autodestruyendo. Exacto, va a haber como una especie de implosión. Entonces me parece que o hay un cambio, o sea, no hay muchas alternativas, o hay un cambio o simplemente hay autodestrucción. Dejamos puesta la pregunta, la reflexión que hace Javier Olivares y nos vamos a la pausa. Estamos con Santiago Escobar, el Chago lo escuchaban recién, coordinador editorial del Mostrador, con Pancho Martorell, director del Periodista, y con Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas. Quiero comentarles de la encuesta, no lo hicimos antes porque estábamos conversando con la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, y estamos preguntando por lo que pasa el sábado, es 21 de mayo, se realiza el habitual discurso, la cuenta pública, que da en este caso la presidenta Michelle Bachelet frente al Congreso Pleno. La pregunta que está en @radio la clave es: ¿en qué debe centrar su discurso del 21 de mayo la presidenta Bachelet? Y nosotros ponemos 4 alternativas: educación, salud, transparencia, economía. Ahí lo dejamos. Ustedes contestan, están @radio la clave. Hacemos una pausa, volvemos a Combinación Clave. Twitter, Facebook, WhatsApp. Es importante decir lo que piensas y aquí tu opinión es clave. Al regreso, @la Bea Sánchez. Lee tus comentarios en Combinación Clave 92.9.